Has llegado a España a hacer una estancia de estudio y te has matriculado en una FP que dura 2 años y resulta que lo que estás estudiando no te gusta o te parece muy largo estudiar 6 horas a la semana diariamente y te da temor retirarte de esos estudios porque no quieres quedar irregular aquí en España. Pues bueno, quédate a mirar todo este video porque finalmente te voy a contar el secreto de cómo logré pasar de una FP de 2 años a renovar por otro estudio sin quedar irregular. Hola a todos, soy Yolanda Aregel, asesora de procesos de extranjería aquí en España. Estoy en todas mis redes sociales como Yolanda Viajando. Antes que nada, te quiero dar las gracias por mirar este video, pedirte que se lo compartas a alguien, que hagas algún comentario y que le des un like. Empecemos hablando de por qué yo me matriculo en una FP. Yo empecé postulándome a las convocatorias para un máster desde mi país de origen y lastimosamente no pude obtener una plaza, motivo por el cual yo decido participar en las convocatorias de las plazas públicas de las FP. Cuando tú te vas a inscribir a esas convocatorias, te dejan inscribir máximo 10 carreras, de las cuales el orden de prioridad va de arriba hacia abajo. En las últimas opciones yo ingresé varias carreras que no tenían que ver nada conmigo como de relleno para no dejar esos espacios vacíos. Y resulta que una de esas últimas carreras fue donde me asignaron una plaza pública. Resulta que yo tomo la decisión de matricularme en esa FP más que todo por cuestiones económicas, porque me parecía que era demasiado económica y cuando uno llega a un país nuevo, uno no quiere gastar todos sus ahorros. Y dije, de pronto me gusta y ejerza esa parte, vamos a darnos la oportunidad. Pero resulta que cuando yo empecé a estudiar, me dio demasiado duro, me di cuenta que no tenía que ver absolutamente nada conmigo, ni con mi experiencia laboral, y que al pasar el tiempo, aun cuando yo lograra terminar esa carrera, no la iba a ejercer. No me vi en ese rol desempeñándome en esa área laboral y yo entré en conflicto conmigo misma. Dos de esas asignaturas que yo veía en esa FP eran acondicionamiento físico en el agua e inglés avanzado, además. Y yo no sabía nadar y tampoco sabía inglés. Se podrán imaginar el grado de frustración y varias lágrimas que me costó a mí esas dos asignaturas. Finalmente logré aprender a nadar, me inscribí a un curso de natación por las tardes y el profesor en las clases me enseñaba también. Y la profesora de inglés se quedaba conmigo en los descansos a darme clases particulares a mí sola para que yo aprendiera a desenvolverme mejor y aprendiera muchas cosas que los demás compañeros ya las tenían superadas. Finalmente, eso sí me gustó porque fueron dos asignaturas que a mí me costaban muchísimo trabajo, con las que yo lloré mucho y con las que me generan mucho estrés y mucha frustración, que al final logré superarla y fue una satisfacción de la que yo me sentí muy orgullosa. ¿Intenté abandonar la FP? Claro que intenté abandonar la FP. 2 veces intenté retirarme y no volver más. Tú llegas a un momento en que te sientes tan presionado, deprimido, triste, y tú dices, no puedo más, no quiero seguir, esto me está generando un nivel de frustración que no puedo manejar e intentas abandonar. Yo todo lo que les estoy contando en este video es a través de mi experiencia, lo que yo he vivido, como yo me sentí, y sé que muchas personas les pasa porque me escriben a diario preguntándome finalmente yo cómo logré salir de la FP, que lo que están estudiando no les gusta o no lo quieren seguir, que sí, cómo hacen. La razón de este video es más que todo para hablar de mi experiencia porque sé que les puede servir de mucho a varias personas que quizás están pasando por esta misma situación. Las 2 veces que yo intenté abandonar la FP, yo regresé. Solamente una semana falté y volví. Y nuevamente me volvió a pasar lo mismo después de 2 meses, falté una semana, pero regresé. Hablé con los profesores, me entendieron. ¿Hasta cuándo seguí? Atentos aquí. Yo mi estancia de estudio la ingresé en el mes de junio, motivo por el cual en junio del siguiente año se me vencía mi año de permiso de estancia de estudio
y a ti se te habilita 60 días antes de tu vencimiento de tu permiso para que tú puedas hacer la renovación de la estancia de estudio. Yo tomo la decisión de esperar 60 días antes de que se me venciera mi permiso para ver si renovaba con otro estudio, si renovaba con ese mismo o mirar a ver qué hacer. Bueno, cuando a mí me llega de extranjería el correo, a veces no llega, pero a mí me llegó, te llega un correo 60 días antes al vencimiento donde te notifican que tienes abierto un preexpediente, un número de expediente previo para que tú hagas tu proceso de renovación. En ese momento ya yo estaba en un nivel que yo decía, no aguanto más, ya, o sea, cuando tú llegas como al límite de una situación y yo dije, voy a hacer lo siguiente. Entre el mes de abril y el mes de mayo, yo decido matricularme en los estudios que sí quiero hacer, que sí tienen que ver con mi carrera profesional y por los cuales yo me voy a hacer autónoma el siguiente año, en el que yo sí llevo encaminado mi proyecto de vida aquí en España y en realidad el que sí merece la pena invertirle dinero, tiempo, trabajo y dedicación. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo me matriculo en mi máster universitario y ahí, en ese momento, yo decido ya dejar la FP. Faltaba un mes para acabarse el primer año de la FP y por lo tanto era mi tercer trimestre y no tenía notas de ese trimestre. ¿Qué fue lo que hice para poder renovar con el máster y poder justificar lo que ya había estudiado y poder dejar ahí sí por fin la FP? Bueno, atentos a la siguiente parte del video porque se los voy a contar todo. Yo sé que esta información es de muchísima utilidad y muy valiosa porque hay muchas personas que están pasando por esta misma situación y sé que les va a servir. Bueno, nosotros para renovar a una estancia de estudio tenemos que ingresar la nueva carrera, el nuevo máster, el nuevo curso, el nuevo estudio al que nos vamos a matricular o en el que nos hemos matriculado para poder hacer la renovación, pero también tenemos que aportar el aprovechamiento del curso anterior por el cual nos han concedido el permiso de estancia de estudio. ¿Cómo hice yo y cómo logré yo justificar eso? Pues bueno, las FP, como yo se los había comentado en un video anterior donde hablo de las FP específicamente, está conformada por 3 trimestres. Iniciamos clase, calendario académico en el mes de septiembre y terminamos en el mes de junio del siguiente año. Yo alcancé a hacer el primer trimestre y el segundo trimestre. Y cada trimestre que tú vas terminando, a ti te llega en la plataforma del instituto o de la comunidad autónoma donde tú estés estudiando las notas. Entonces yo tenía las notas del primer trimestre y del segundo trimestre, todas ganadas, muy buenas notas. Y yo lo que hice fue, el día que yo decido no ir más a la FP, solicitar a Secretaría una carta que constara que yo había asistido hasta esa fecha con regularidad a la FP que me había matriculado. Y efectivamente me entregaron la carta donde hacía constancia que yo hasta esa fecha había asistido a clases con regularidad y anexé esa carta con las notas de los 2 primeros trimestres que había hecho y que había superado. Y en los estudios nuevos, la matrícula del nuevo máster. Tú haces eso y tú quedas como a esperar a ver qué sucede, obviamente con todos los requisitos que piden para la renovación, pero tú quedas a la espera de saber si eso va a funcionar realmente o si no. Pero yo decidí arriesgarme y hacer eso y resulta que me fue muy bien, que me la han aprobado hace poco, se demoraron como 6 meses en estudio, pero que definitivamente ha sido una renovación de estancia de estudio exitosa y con permiso de trabajo, y eso es algo que me llena a mí de muchísima satisfacción y que yo sé, quería contárselo porque sé que hay muchas personas que me han escrito al WhatsApp y me han escrito a Instagram que me están preguntando, ¿te aprobaron la renovación de estancia de estudio? ¿Lograste cambiar los estudios? ¿En qué te matriculaste? Entonces, este era un video que yo les debía y que lo quería hacer y que me tiene muy contenta y muy feliz y que yo sé que esta información a muchísimos les va a servir. En la renovación de estancia de estudio todo me salió perfecto y maravilloso. Pues no, señores, no todo fue perfecto y maravilloso. ¿Saben por qué? Porque salió un pequeño error
Un pequeño error que era pequeño, pero que me podía a mí costar que no me aprobaran la modificación que pienso hacer en el mes de junio a residencia y trabajo. Bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó. Atentos a esta información porque así como me pasó a mí, les puede pasar a muchísimos y les quiero contar que sí tiene solución. Resulta que a mí la estancia de estudio me la han aprobado con permiso de trabajo porque el primer año por la FP, por error de la administración pública, no me autorizaron a trabajar siendo una FP de grado superior. Pero como se demoraron tanto en contestarme y ya faltaban 4 meses para el vencimiento, yo decido no reclamar el permiso de trabajo, que debí de haberlo hecho, pero bueno, no lo hice, pero se puede reclamar también para a los que les esté pasando lo mismo. Mi estancia de estudio es aprobada, sale favorable, la misma fecha del año anterior, se vence en junio, pero resulta y acontece que donde aparece el instituto, no me colocaron el nombre de mi universidad, sino del instituto anterior donde hice la FP. Eso fue amores y desamores, esa resolución de renovación, porque sí estaba muy contenta, porque sí me la habían aprobado, porque sí me habían autorizado a trabajar, pero no era el instituto, no era ese instituto donde yo estaba matriculada, yo estoy matriculada en una universidad. ¿Qué pasa? Que yo empecé a preguntar a mis compañeras y empecé a preguntar a otra gestora qué hago, inclusive a un profesor de mi universidad, y todos llegaban a la misma conclusión. Espera a que vayas a hacer la modificación y en ese momento redactas una carta y dice que ellos se equivocaron, pero que tú no estás matriculada en ese instituto, sino en la universidad. Y eso a mí no me convencía. Yo dije, no, yo tengo que arreglar esto. Pero no sabía cómo hacerlo. Como todo aquí, uno sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo hacerlo y entonces empiezo a investigar. Ese en realidad ha sido como el éxito de mi trabajo, que no me quedo ahí con la duda de algo, sino que evoluciono y empiezo a investigar y empiezo a averiguar y me arriesgo a hacer cosas que afortunadamente me han salido muy bien y que esto ha servido para que muchas personas también solucionen estos inconvenientes porque es más a menudo, sucede muy a menudo más de lo que ustedes se imaginan. Resulta que a mí me decían, ya salió una resolución. Cuando una resolución sale, eso no se puede modificar. Cuando una resolución sale aquí, si tú quieres reclamar, lo que tienes que meter es un recurso. Yo dije, no, no puedo ingresar mi expediente que en estos momentos se encuentra resuelto favorable a un estado de recurso que se me van a demorar 8 meses y que al final, no, 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 yo no puedo hacer eso. En fin, que yo empecé a investigar, a averiguar qué hacer, pero tomo una decisión de, bueno, voy a renovar mi tarjeta TIE, que sé que va a salir con ese error, y mientras me llega el vencimiento de esa tarjeta, empiezo a solucionar este inconveniente. ¿Por qué? Porque era tan importante solucionar esto, porque resulta y acontece que una renovación de estancia de estudio una la hace más fácilmente que una modificación a residencia y trabajo. Es un poco más delicado. Y yo, para poder renovar a una modificación de residencia y trabajo, yo tengo que mostrar el título por fin de lo que he venido a estudiar. Y ese título me lo va a dar el máster que estoy haciendo actualmente. Y cuando yo me aparezca en junio, me decía yo, cuando yo me aparezca en junio con una carta de mi universidad, van a decir que esa universidad no es el instituto que aparece en la TIA y en la resolución por la que a mí me han aprobado mi renovación. A mí no me, o sea, yo no iba a tener constancia de ese instituto porque yo no estudio allí, yo estudio en una universidad y estoy haciendo un máster y mi título va a ser el título del máster que estoy haciendo. Entonces, esa parte a mí no me terminaba de encajar y yo decía, no, yo tengo que solucionar esto antes. Pero, sin embargo, decido ir a la estación de policía a sacar la renovación de la tarjeta TIE. En ese momento, el policía me dice a mí, ¿tienes el carné de la universidad, del instituto? Y yo le dije, mira, te voy a contar. Yo tengo el carné de mi universidad y se lo mostré porque en realidad yo estoy estudiando aquí, pero en la administración pública, en mi resolución, cometieron este error y me apareció con el nombre del instituto anterior. Y él me dice, con este error yo no te puedo dar la tarjeta a ti. En ese momento, mira, ya a mí ya estas cosas no me dan rabia como suele suceder, ni ya no me desespero, ya lo tomo de una mejor manera y yo dije, bueno,
¿Qué solución tiene esto? Me dijo, bueno, te voy a dar una dirección a donde tú tienes que enviar esta notificación especialmente para los estudiantes cuando se cometen errores. ¿Errores de qué? El nombre quedó malo, la fecha quedó mal, el instituto quedó mal. Todos estos errores que se pueden subsanar, se pueden solucionar. Envía un correo aquí y espera a que te contesten y a que te corrijan. Cuando te corrijan ese error, puedes volver a esta misma estación de policía. Me colocó un sello y una notica en mi hoja de solicitud, la EX 17, y me dijo, espera que te conteste, que te lo solucionen y llega sin cita que te vamos a atender, pero con este error no te puedo dar la tarjeta a ti. Bueno, yo salí de esa estación de policía después de hacer una cola de 2 horas, de demorarme hora y media en llegar allá. Eso es un día que yo de trabajo que lo perdí totalmente haciendo esa gestión, y yo cuando salí de ahí no tenía ni rabia, yo me iba riendo y yo decía, ya, esto tiene que tener una solución, no puedo coger rabia porque luego no evoluciono. Esto me parece increíble que sucedan estas cosas, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo porque si yo lo soluciono, yo puedo asesorar a muchos clientes míos para que solucionen también los errores que van sucediendo y que no se queden con eso ahí de que no importa, luego lo soluciono. No, eso hay que solucionarlo enseguida. Yo hice todo el proceso como me habían explicado que tenía que hacerlo, generé mi incidencia, envié la solicitud, esperé que me contestara, me dijeron se ha enviado al departamento encargado, y resulta y acontece que cuando vuelven y me envían otro correo, porque me dicen, ya se ha subsanado y se ha corregido el error. Y yo vuelvo y envío otra notificación preguntando que si de dónde descargaba yo la resolución, porque mi resolución que tenía aparecía al instituto anterior. Y al día siguiente me responden y me envían una notificación donde me dicen que mi expediente aún no ha sido resuelto y que se encuentra en trámite nuevamente. Señores, a mí casi me da algo. Yo dije, no puede ser que mi expediente después de haber estado resuelto favorable, regrese nuevamente a trámite. Yo pensaba hasta hoy que esas cosas no sucedían, que eso era imposible. Bueno, no es imposible y sí sucede. Un expediente luego de estar resuelto favorable lo pueden volver a pasar nuevamente a estado de trámite. Yo me dije, bueno, vamos a calmarnos, vamos a ver qué sucede, ya iniciaste esto, ya hay que terminarlo, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, gracias a Dios, eso fue solamente el susto de un día, porque ese mismo día, por las horas de la tarde, me llegó el correo con la notificación de que tenía una notificación, valga la redundancia, en mi plataforma que tenía que irla a mirar. Entonces yo ingresé a la carpeta de The Who y descargué mi notificación y efectivamente me enviaron nuevamente una resolución aclaratoria. ¿Qué dice esta resolución aclaratoria? Donde hacen constar que han subsanado el error y colocan todos los antecedentes de lo que había pasado, pero que mi resolución inicial del 3 de noviembre tenía validez y que esto me servía de soporte al momento de yo ir a solicitar la renovación de mi tarjeta TIE. Entonces, tengo dos resoluciones, la que tiene el error y una segunda resolución que dice resolución aclaratoria de subsanación. Y esto yo se lo he mostrado a varias de mis compañeras y me dicen, no sabía que esas cosas sucedían. Bueno, esas cosas sí suceden, me suceden a mí, que ya no tiene nada de raro porque sucede de todo. Gracias a Dios, mantengo una buena actitud y alcanzo a solucionar las cosas. Y es algo que deberían de hacer ustedes también. No se desesperen, tomen una buena actitud y no se preocupen por el problema, intenten solucionarlo. Este era un video que yo les debía, que lo quería hacer. Yo sé que les va a servir a muchísimas personas, no solamente que estén en un proceso de estancia de estudio, sino que estén en cualquier proceso y que además les salga con errores. Cuidado y atentos aquí. No todos los errores se pueden subsanar. Son errores que se pueden subsanar. Las fechas malas, el nombre malo, el instituto esté mal, esté equivocado, algún dato de tu documento, esos pequeños errores se pueden subsanar, ¿vale? El permiso de trabajo me quedo con la duda, pero si me llega a aparecer en mis manos un caso de algún cliente,
lo intentaría solucionar porque sé que ese error es muy a menudo y que a muchas personas les va a servir de ayuda saber si se puede solucionar o no. Entonces, este video yo lo quería hacer más que todo por esto, para ayudar también a las personas que se sienten frustradas en estos momentos estudiando algo que no les gusta y que quieren salir de allí, y que lo pueden hacer, pero que tienen que esperar el momento preciso e indicado para hacerlo. Que si quieren tomar un estudio más corto, lo pueden hacer siempre y cuando las academias estén avaladas y estén autorizadas. Entonces sí pueden salir de esta situación difícil, pero tienen que saberlo hacer de la mejor manera. No pueden abandonar los estudios. Cuando ustedes deciden hacer eso, tiene que ser porque ya están en una fecha de renovación y tienen cómo justificar lo que han estudiado y aprovechado hasta esa fecha. Si ustedes abandonan los estudios desde un principio, no van a poder pasar a una renovación, no van a poder pasar a una modificación a residencia y trabajo y se van a quedar irregular. Entonces, analicen muy bien su caso y lo que quieren hacer y no abandonen si no pueden abandonar. Si ustedes lo van a hacer es porque están seguros de que han estudiado, de que tienen cómo justificar que han hasta esa fecha ganado y aprobado lo que han venido a estudiar y que se han matriculado en el nuevo instituto. Entonces, si no tienen cómo justificar y no han estudiado y abandonan desde un principio, se van a quedar irregular. Mucho cuidado con esto, porque esa no es la idea. Espero que este video les haya gustado, de verdad que lo hice con mucho cariño como todos mis videos. Yo sé que son informaciones de mucha utilidad, valiosas, que les va a servir a muchos. Y bueno, en agradecimiento pido un like, que se lo compartan a una persona que esté pasando por esta situación. Si tienen dudas, pueden escribirme, pueden hacer un comentario, yo las voy a estar contestando todas como siempre. Y bueno, para recordarles que hago asesorías de todos los trámites de extranjería, voy a dejar mi agenda de asesorías en la descripción de este video, que me pueden escribir y que si necesitan hacer una renovación, hacer un proceso de estancia de estudio, una modificación a residencia, un arraigo por formación, un arraigo familiar, un arraigo social, cualquier trámite que ustedes quieran hacer de extranjería, me pueden contactar y con muchísimo gusto los voy a asesorar. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.